Lázaro, muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Savera. Yo sé que con tanto infectólogo que le lidera esto, el doctor Carlos Álvarez está en su corazón intensamente, es nuestro brazo político, ministro de la infectología colombiana, pero no importa, estamos todos agrupados. Esperemos que Andrés ponga a compartir mi pantalla porque me dice aquí que yo no puedo compartir pantalla, no, aquí ya pude, aquí está en presentación. ¿Están viendo mi pantalla ahora sí? Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Yo me salté el formato que envió Lázaro muy tempranamente para que todos hablaran con la Sociedad Latinoamericana de Endoscopia, porque este es el formato de nuestro consenso colombiano para la atención y manejo del COVID. Como ustedes pueden ver en la pantalla, está en primera lista la doctora Patricia Reyes Pavón, que es mi jefe de infectología en uno de los centros de práctica clínica, pero adicionalmente fue mi estudiante y es quien más nos ayuda en esta parte de prevención. Así que esta diapositiva hizo parte, o esta charla hace parte de la divulgación del consenso que se hizo hace cerca de 8 días con cerca de 1000 participantes. Así que no puedo utilizarla sin nombrarla a ella juiciosamente. Cuando el doctor Arango me invitó a comentarles esta charla, nuestra experiencia con COVID, eh, me pareció que era muy importante darle énfasis a los elementos de protección personal y al comportamiento en sus procesos. Obviamente, todos los médicos estamos invadidos de información real, cierta, completa, incompleta, de bajo poder científico, que enmarca este virus pandémico del cual llevamos 4 meses de información continua y todavía no sabemos qué hacer. Entonces, solo me voy a enfocar en un pequeño punto de decirles que el trabajo de prevención del grupo de prevención tiene este grupo de expertos que son cerca de 60 personas trabajando solo para recopilar la información científica en prevención y acompañarlos. Tiene en la segunda actualización la participación de gastroenterólogos con el doctor Lázaro Arango y el doctor Alejandro Concha, muy juiciosos, muy trabajadores y otros más, así que tampoco podía dejar de expresarlos y nombrarlos. Y contarles un poquito de lo que es el coronavirus. Los coronavirus son considerados agentes infecciosos de origen zoonótico. Pueden existir en diferentes especies, pero los más conocidos provienen de los murciélagos, pero pueden venir de caballos, micos, lobos, cerdos, y comportarse estos mamíferos mayores como huéspedes intermediarios del coronavirus de los murciélagos, adquirir al humano o entrar en contacto con el humano, donde como no lo conocemos, como es nuevo, tiene un comportamiento anómalo, atípico, inflamatorio, y lo más llamativo de este nuevo coronavirus del SARS-CoV-2 es que en la mitad de la gente o tal vez más se porta muy benigno y ni siquiera nos dimos cuenta de que estamos infectados. Pero hay otro grupo de personas que se van a infectar con resultados catastróficos. El gran problema es que no podemos predecir quién es el que se va a portar bien y quién es el que se va a portar mal. Creemos que las personas más comórbidas, con obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades de base, pues tienen peor pronóstico y más añosas también, pero hemos tenido pacientes o personas muy jóvenes fallecidas, incluso la más joven de Colombia tenía mes y medio de edad. Y pasamos al grueso de esta discusión o esta charla y es el de los elementos de protección personal. Es una gran discusión entre los expertos, entre los trabajadores de la salud, cuál es la protección adecuada y terminamos viendo especialistas muy renombrados pidiendo un equipo de protección inapropiada para la atención que va a realizar. Entonces hay que reconocer que existen dos cosas, dos mecanismos respiratorios de protegernos: la protección contra aerosoles y la protección contra microorganismos que se transmiten por gotas. Los aerosoles transmiten microorganismos extremadamente pequeños de menos de 5 micras. Ya más adelante vamos a hablar del tamaño del virus, que es de 1.2 micras aproximadamente. Estos aerosoles se quedan prolongados, se quedan suspendidos en el aire por tiempos prolongados. Si estamos en una habitación cerrada, pueden durar 3 horas antes de decantarse y pueden desplazarse hasta 10 metros, siendo infectantes. Y pues tiene gran facilidad para entrar al tracto respiratorio inferior, y los ejemplos o los modelos clásicos son tuberculosis, varicela y sarampión.
El coronavirus humano no se transmite por esta vía habitualmente o no es su mecanismo natural de transmisión, él se transmite por gotas. Y son gotas de más de 5 micras que caen muy rápidamente, se demora menos de un minuto en caer al suelo después de que alguien está hablando. Requiere un contacto cercano, menos de un metro para transmitirse, entonces hablar muy cerca o compartir comida en estos días es imposible. Por favor, no compartan alimentos con sus colegas o trabajadores porque no sabemos quién tiene el virus si no lo sabe. Entonces, en contacto cercano en la alimentación puede caer muy fácilmente e incluye a todos los virus respiratorios y otras bacterias como la meningitis, la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenza o incluso la tosferina. El virus SARS-CoV-2, que es el que nos está afectando ahora pandémicamente, tiene este patrón habitual de comportamiento. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo es que este virus es así de ese tamaño y tan contagioso? Realmente tiene una particularidad, es un virus que tiene una RO muy grande, una rata de transmisibilidad, una persona puede infectar a otra, no como estábamos pensando al inicio de la pandemia, que solo era de 2 o 2.5 de 3. Ya estamos hablando que la rata puede ser tan alta como de 10 personas, o sea, un individuo puede infectar a 10 personas que sean contactos estrechos. Su tamaño, como lo hemos dicho, solo es de 14 micras, igual que el tamaño de la influenza, pero mucho más grande que el tamaño de la micobacteria tuberculosa. Y hay una confusión en la publicidad científica, en la formación científica de este virus, diciendo que siendo tan pequeñito, ningún respirador, ningún tapabocas lo puede proteger y realmente el virus no puede andar solo por la vida, él tiene que ir en un transporte. Eso es decir, cómo para poder contaminar tiene que ir en un bus muy grande, este virus, en una microgota que es de apenas 14 micras, tiene que ir en una gota que tenga más de 50 micras. O sea, caben cerca hasta 10 virus de estos en una gota de transmisión para poder ser infectante de manera normal. ¿Cuándo esto deja de ser normal y cuándo el virus empieza a ser un componente de infección catastrófico? Esto es las condiciones, esta imagen lo que trata de mostrar es la condición normal. Aquí están los aerosoles de menos de 10 micras, ¿cierto? Y estos son los sprays cuando alguien tose o estornuda. Si alguien estornuda, salen las gotas a velocidad de 50 metros por segundo y pueden llegar hasta 3 o 4 metros de distancia de un estornudo, las microgotas. La tos apenas alcanza hasta 2 metros y ni la tos ni el estornudo transmiten aerosoles. Los aerosoles son de menos de 10 micras y no salen en esta circunstancia. Para poder salir que un aerosol salga se requiere presionar la vía aérea a alta velocidad. Por tanto, en condiciones normales, la tos no da aerosoles. ¿En qué condición, entre comillas, normal se pueden producir aerosoles de la vía aérea? En el parto. Cuando la mamá está pujando y respira y se queja y hace presión, su presión diafragmática para pujar y que se le salga ese pujo, sí genera aerosoles. Es la única condición extraña en que se producen aerosoles de la vía aérea. El resto, en condiciones normales, nunca se producirán aerosoles. Por tanto, este virus se transmite solo por gotas y por contacto a las superficies. Es el riesgo más grande. En nuestro seguimiento hospitalario de trabajadores de la salud infectados, hemos tenido ya 32 trabajadores infectados. De esos 32 trabajadores infectados, solo 3 han estado en contacto o trabajado en zona COVID. Los otros 29 se infectaron en zonas no relacionadas con la atención de pacientes COVID. Se infectaron porque comieron juntos, porque comieron crispetas, porque se quitaron el tapabocas o porque entraron en contacto con superficies sin higienizarse las manos. Entonces, esto es lo más peligroso. Lo más peligroso para nosotros como trabajadores de la salud ni siquiera son las gotas, porque ya todos usamos el tapabocas, la mascarilla quirúrgica o el barbijo que llaman en su tierra este insumo, y no vamos a tener este riesgo tan grande con gotas, pero sí persiste el riesgo de contacto con superficies contaminadas y ese es el mayor riesgo para nosotros los trabajadores de la salud. Por supuesto, hay condiciones especiales donde se pueden producir aerosoles y este virus se puede llegar a transmitir y tiene gran riesgo. Este virus no se transmite por contacto con la piel, así que ponerse cuellos, bufandas, cosas para que el virus no me toque, realmente no es útil para prevenir la transmisión. Lo más útil es dejar de tocarse el cuello, la cara mientras está trabajando,
en zonas donde atendemos pacientes. Pero ponernos toda esta máscara, este traje T-BEC, no nos va a proteger más. La protección está en estos secretos. Y aquí hay un listado enorme de condiciones que se demuestran si se generan aerosoles. Y esto es manipulación de la vía aérea. Entonces, toda la situación en que yo manipule la vía aérea va a generarme aerosoles y me va a tener ese riesgo. Cuando yo tengo manipulación de aerosoles, mi elemento de protección tiene que cambiar totalmente e incluye el respirador. En este escenario, debo recordarle, los aerosoles no contaminan por contacto. O sea, los aerosoles para ser contaminantes tienen que inspirarse, chupárselos uno y que se queden depositados en la vía aérea. Pero ellos no lo van a tocar, no se van a entrar en contacto con el pelo ni con ninguna superficie. Y aquí lo dejamos en nuestro consenso como potencialmente generador de aerosoles, la endoscopia gastrointestinal. Entonces, bajo ese principio, creemos que cuando se hace endoscopia pueden generarse aerosoles por la manipulación, por el pujo al momento de pasar el instrumento o porque el instrumento haga bombas de presión o bombas de vacío y se generan aerosoles o el tracto gastrointestinal o el tracto respiratorio, bien sea por vía superior o por vía inferior. Aquí este estudio de 2012, donde se pusieron a investigar qué producía realmente aerosoles y cómo se contaminan los trabajadores, encontramos que la manipulación de la vía aérea bajo cualquier circunstancia tiene un alto potencial y un alto riesgo de producir aerosoles. Entonces, todo acto que incluya la manipulación de la vía aérea o que pueda incluir la manipulación de la vía aérea puede generar aerosoles. Cuando ustedes hacen procedimientos invasivos de pacientes bajo sedación, que pueden requerir reanimación en cualquier momento, tienen que estar preparados para que ese procedimiento le genere aerosoles. Porque si el paciente les hace paro, una arritmia, una necesidad de ventilación invasiva o no invasiva, se van a generar aerosoles. Entonces, ahí hay que tener en cuenta y uno entra preparado al procedimiento. Y aquí le mostramos cómo las máscaras de alta eficiencia, los Venturis, el pasar una sonda nasogástrica o aspirar a secreciones corporales no produce aerosoles, ni tampoco recoger un esputo porque el rango está muy bajo. Entonces, esos procesos de manipulación de la vía oral en principio no generan aerosoles. Aquí nos faltó una cosa que es importante, claro que no estamos en el escenario, pero para recordarlos, los procedimientos odontológicos generan aerosoles y en este momento es una tragedia para nosotros. Estamos trabajando en el consenso para la tercera actualización para incorporar a los odontólogos y sus procedimientos, porque eso es una tragedia para el grupo de odontología, esta situación donde tiene tanta generación de aerosoles y no tienen unas áreas, unas salas de trabajo fácilmente desinfectables o de fácil circulación de aire. Bueno, contándoles esos procedimientos, nos surge ya gran información que demuestra que el tracto gastrointestinal puede tener el COVID-19. Y entonces en ese escenario el tracto gastrointestinal parece no enfermarse, la diarrea parece no ser por mecanismos inflamatorios. Aquí tienen los resultados histopatológicos de las diferentes mucosas digestivas, incluyendo el esófago, estómago, duodeno y recto, pero lo que más quiero llamarles la atención en este proceso es que el tracto gastrointestinal tiene el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en sus glándulas, en las zonas glandulares del tracto gastrointestinal, existe receptor y se puede detectar, esto lo que está marcando es una microfotografía electrónica donde se marcó el receptor y se marcó la partícula viral de la nucleocapsia del SARS-CoV-2, o sea, evidentemente en la zona glandular del tracto gastrointestinal existe virus COVID. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahí se está manipulando el virus, no solamente respiratorio, sino en la mucosa gastrointestinal existe. Y este estudio, que es de la misma zona, muestra cómo las muestras obtenidas de diferentes zonas del tracto gastrointestinal, y aquí mostramos las heces, pueden ser positivas hasta 10 días después de la infección, más frecuentemente que en el tracto respiratorio. O sea, se puede obtener RNA viral en el tracto digestivo más frecuentemente o más durante más tiempo que en el tracto respiratorio. Entonces, es clave que los gastroenterólogos y endoscopistas van a estar trabajando sobre zonas donde el virus está presente. Y ese virus puede sobrevivir durante mucho tiempo en diferentes superficies.
Esta diapositiva es para mostrarles cómo en el aerosol el virus vive 1 hora más o menos. ¿Y esto qué significa? Se puede aislar hasta 3 horas después RNA viral en el aerosol. El gran problema de los virus y de las detecciones genómicas es que detectar el genoma no significa que el microorganismo o el agente infeccioso esté vivo, simplemente que dejó cicatriz de su RNA. Y en el aerosol puede existir esa cicatriz por 3 horas. Pero cuando se tomaron el trabajo de evaluar los cambios citopáticos inducidos por el virus, solo se producen 1 hora después de la liberación del aerosol. Mientras que en las superficies en el cobre puede durar la misma hora, pero el DNA detectado hasta por 4 horas. En cartón vive 3 horas y se detecta hasta 24 horas. En acero vive 6 horas y se detecta hasta 48 horas. Y en el plástico vive aproximadamente 7 horas produciendo cambios citopáticos celulares y el RNA se detecta hasta 72 horas. Entonces, esa situación nos dice, ojo, vamos a trabajar sobre los periodos donde hay RNA detectado, pero lo que se ha demostrado es que la vida en esa área no es tan grande como estamos sospechando. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese proceso. ¿Y cómo nos protegemos contra este virus? Pues nos vamos a proteger contra este virus de la manera más sencilla y que ha sido publicitada en todos nuestros países, con la higiene de manos. Y esa higiene de manos puede ser lavado con agua y jabón o aplicándonos alcohol continuamente. Yo ya tengo las manos como si tuviera 70 años porque no hago sino aplicarme alcohol. Toco una superficie, me aplico alcohol. Me rasco la oreja, me aplico alcohol. Me acomodo el tapabocas, me aplico alcohol. Tenemos que ser obsesivos con la aplicación de alcohol para protegernos de la transmisión. Ese es el punto más clave. Los guantes, cuando ejerzamos contacto sobre superficies que pueden permitirnos el contacto con secreciones de los pacientes, y la mascarilla quirúrgica o respirador deben ser muy claros en decir para qué la necesito. Si voy a estar expuesto a aerosoles, va a ser un respirador con estas características que puede ser de filtro facial de nivel 2 que filtra partículas de hasta 5 micras o N95 como lo reconocemos posteriormente. La protección ocular es clave, pero la protección ocular no tiene que ser las tres cosas, no tiene que ser una careta, una monogafa y otras gafas tipo Google, no, una sola. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Cuál les es más cómoda? ¿Cuál les sirve? ¿Cuál les permite trabajar mejor? Una que no deje que su mucosa conjuntival entre en contacto con las secreciones de un paciente al momento de realizar su procedimiento. Y la bata de protección es muy importante que sea bata antifluido, no significa que sea impermeable. Existen 4 tipos de batas antifluidos, unas que son muy permeables, que son las de tela que se utilizan en los procedimientos quirúrgicos, y otras de alto nivel de protección, nivel 4, que son impermeables absolutamente. No se necesita impermeable a menos que usted esté esperando bañarse en secreciones, en materia fecal del paciente, pues se pone su delantal impermeable, pero si no con una bata antifluido es suficiente nivel 3. El gorro es muy interesante para evitar que nos salte al pelo y nos contaminemos de secreciones o de saliva. Y lo más importante son botas o zapatos cerrados que sean fácilmente limpiables o al que se le pueda aplicar fácilmente un agente desinfectante al final de nuestra labor. Y aquí esto sale de nuestro consenso y es qué hacemos por área de atención. Y entonces decimos, mire, de acuerdo al tipo de contacto, al tipo de actividad, van a utilizar sus elementos de protección personal. Esta tabla es súper cansona, pero como ya el doctor Arango les compartió la tabla, pues no me voy a preocupar en contárselas todas, pero básicamente ustedes van a encontrar que todo es igual, excepto si van a producir aerosoles. Si no se produce aerosoles, es mascarilla quirúrgica. Y si se produce aerosoles, es respirador. Y siempre todos tenemos que protegernos, no existe trabajador de la salud de mejor categoría ni de peor. Nosotros tenemos a nuestro personal de limpieza al lado de todos los otros médicos y trabajadores de la salud. Creemos que todas las personas son importantes. Esto es para lo mismo, entonces decimos tengan cuidado, cuídense, esa tabla. Así que, como ya está compartida, no se las voy a volver a repetir, pero lo más importante es recordarles cuáles son los mecanismos. Y entonces aquí aparece una cantidad de elementos. Yo no sé si todos están viendo, yo estoy viendo aquí a unas personas, no sé si todos ven la totalidad de la diapositiva, pero básicamente el primer dispositivo de protección es la mascarilla quirúrgica. Esa es la esencial y es en toda nuestra actividad. La idea es ponernos la mascarilla cuando vamos a salir de la casa
la ubicamos, vamos a trabajar, estamos tranquilos. Si vamos en nuestro carro, pues no tenemos que ponérnosla, esperamos hasta que llegamos a nuestro sitio de trabajo y ahí no la ponemos. No sabemos con quién nos vamos a encontrar, quién nos va a hablar, si nuestro compañero tiene o no tiene el virus, entonces la mascarilla nos va a proteger siempre. Si vamos a estar en un lugar donde se produzcan aerosoles, necesitamos el respirador. Esas son las únicas dos cosas que se necesitan. Obviamente ustedes ven publicidad, ven informes, ven médicos trabajando que tienen estas máscaras elastoméricas de alta eficiencia. Esa máscara elastomérica de alta eficiencia no es más que un insumo altamente costoso, difícil de limpiar, harto, porque después de una hora uno ya está desesperado y quiere quitárselo y no le va a brindar más protección que ninguna de estas dos cosas. O sea, esta máscara elastomérica además debe ser manejada y manipulada, desinfectada, limpiada. Eso es terrible. Entonces, manipular esta máscara es muy difícil. Y existen los respiradores potenciados, yo no sé si están viendo, que es la que tiene una caja atrás que les permite purificar el aire como si tuviéramos un ébola o un virus de alta transmisibilidad, como un hantavirus. Pues no, no necesitamos todo esto. Lo único que necesitamos para proteger nuestro tracto respiratorio son estos dos elementos: mascarilla habitual y respirador cuando se producen aerosoles. Y esos respiradores son de 10.000 marcas, de 10.000 formas, de 10.000 presentaciones, y aquí le traje unas cosas. Nosotros en Colombia acostumbramos a llamar el respirador N95 por su capacidad, y lo más importante es que la N significa que no filtra partículas oleosas. Y estos fueron de origen industrial. Entonces todos los respiradores fueron de origen industrial y se utilizaron para protegerse contra los aerosoles petroleros. Entonces, como era contra aerosoles petroleros, aparecieron después para la salud unos que no filtran aerosoles petroleros, pero tienen diferentes nombres. En Europa, pues existen los filtros faciales, las piezas de filtros faciales que tienen diferente nivel de protección, y lo más importante es que cualquiera de estos sirve igual, cualquiera. Estos aprietan más, estos aprietan menos. Estos son más cómodos para respirar, que tienen válvula bidireccional, entonces le permite más flujo de aire. Estos hacen que respirar sea muy difícil. Entonces, ustedes tienen la sensación, o los no expertos, perdónenme, tienen la sensación de que estos filtros que aprietan más y que es más doloroso respirar, pues son más potentes y sirven más que estos que son caseritos, que se ven todos feos y que no aprietan tanto. No importa. Cualquiera de estos filtros cumple la misma función, la clave es sabérselo poner bien. ¿Y cuál es la primera función para ponérselo bien? No se puede tener barba. El que vaya a estar en un procedimiento donde se producen aerosoles y se tiene que poner un respirador, no puede usar barba, porque la barba no lo va a dejar sellar. Y no lo deja sellar, entonces no funciona como un diafragma de respiración. Cuando se pongan este que aprieta muchísimo o este que aprieta poquito, lo más importante es que cuando ustedes respiren, funcione el diafragma respiratorio. ¿Y cómo se nota ese diafragma? Que el filtro se achique o se comprima homogéneamente. Si se comprime homogéneamente, es que el aire está entrando es por el filtro y no por los lados. Si no se comprime, el aire está entrando por los lados y no está funcionando. Si ustedes pueden hacer esa función de diafragma y funciona efectivamente, no tiene que apretarlo mucho ni apretarlo desesperadamente, ya está funcionando. Entonces pueden estar tranquilos. Lo pueden usar hasta por 8 horas. Este diagrama de nuestro consenso muestra cómo debemos comportarnos. Entonces ustedes ven aquí, todo el mundo tiene máscara en los hospitales, en las áreas de atención, el paciente, pero mire que el odontólogo trabaja con respirador, el intensivista y el cirujano trabajan con respirador. Los otros en atención de pacientes trabajan con mascarilla, pero aquí no pusimos los endoscopistas adecuadamente, pero los endoscopistas van a trabajar con respirador, entonces van a tener su máscara, su respirador, el gorro es opcional, es bueno que se lo pongan, su bata antifluidos, unos guantes y unos zapatos cerrados, no necesitan más, y una ropa de mayo que les permita utilizar o andar continuamente con esto, y con esos simples aditamentos están protegidos. Otra cosa que hemos estudiado ampliamente y hemos utilizado y hemos desarrollado es cuáles son los elementos de protección necesarios, y hemos descubierto que entre más elementos de protección se ponga un trabajador de la salud, más riesgo de contaminación tiene, porque el riesgo más grande no está cuando se ponen los elementos, el riesgo más grande, ni tampoco cuando atiende el paciente, el riesgo más grande es cuando se quitan los elementos de protección personal, y no sabérselos quitar sí que genera riesgo de infección.
Entonces, entre menos cosas tengan, es mejor y se protegen más. Bueno, y entonces empezamos. ¿Y cómo hacemos si las batas son muy costosas, si no se pueden estar cambiando cada ratico, si nos las quitamos, si nos infectamos? Pues básicamente consideramos que se puede usar uso extendido y reuso de las batas. O sea, las batas no tienen que ser desechables, lo único que tienen que ser es antifluidos. Entonces podemos utilizarlas durante un turno de 6 horas y no pasa nada. Entonces ustedes dicen, pero ¿y si tengo un paciente con COVID y otro sin COVID, qué hago? Pues es muy fácil. Para evitar ese riesgo, lo que nosotros hacemos es asperjar o generar un aerosol sobre la bata en forma circular, hacemos la vuelta como una danzarina, la asperjamos toda y estamos listos en 20 segundos para ir a ver al siguiente paciente cuando lo realizamos con alcohol o con solución de hipoclorito a 1000 partes por millón o con amonios cuaternarios de quinta generación, y con cualquiera de estas cosas asperjamos. Una situación difícil, cuando se asperja con alcohol o con hipoclorito se irritan las mucosas y entonces todo el mundo va a estar con dolor de garganta al final del día y no sabe si tiene un COVID o simplemente está irritado por estos desinfectantes, ¿cierto? Entonces se puede utilizar y las batas se pueden echar a lavar naturalmente y no pasa nada, los mandan. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero no pasa absolutamente nada, se pueden lavar. Y los respiradores N95 también se pueden utilizar continuamente. El secreto es no quitárselo y ponérselo, sino que si usted se lo pone, se queda con ese respirador hasta que termina su turno de 6 horas, o si tiene un turno de 12 horas, va a almorzar tranquilo, pero con otro respirador. Ese se lo quita y lo puede enviar a desinfección, que también lo estuvimos estudiando ampliamente. Entonces, estos respiradores pueden continuarse hasta por 8 horas en pacientes coortizados. Se recomienda desechar el respirador cuando se acabe o cuando el respirador entra en contacto con secreciones. Si va a tener un respirador y pocos pacientes COVID y solo tiene un respirador, se recomienda uso no continuo, pero la recomendación que nosotros tenemos es, ojo, si ya utilizó un respirador, quíteselo y ponga otro, y ese que ya utilizó lo guarda o lo deja en reposo o lo manda a desinfectar de acuerdo a cómo esté el protocolo para limpieza de ese respirador, pero no trate de manipular un respirador contaminado para volvérselo a poner, porque eso es una catástrofe. Y estos respiradores se pueden esterilizar o con peróxido de hidrógeno o con rayos ultravioleta o con calor seco. ¿Y qué es calor seco? Puede ser simplemente ponerlo al sol de un día para otro y se acabó, el respirador quedó desinfectado. Entonces nosotros hemos comparado la luz ultravioleta, el peróxido de hidrógeno en plasma, el peróxido de hidrógeno al vapor, el calor seco y el etanol. El etanol lo daña. O sea, desinfectar un respirador con etanol lo daña totalmente en sus capacidades de filtración, entonces no le recomendamos. Lo más importante en su desinfección es establecer que el filtro funcione, que su funcionalidad sea válida, y eso también ya está estudiado, ya está aprobado por la FDA, y se pueden realizar entre 3 y 20 ciclos de contaminación de acuerdo al sistema que usted utilice, porque esta epidemia está empezando. De acuerdo a cada uno de nuestros países y el comportamiento de los gobiernos con la cuarentena, pues tenemos diferentes momentos de esta pandemia. Pero esto para Colombia estamos esperando que el pico ocurra en junio, porque tuvimos cuarentena estrecha, fuimos muy juiciosos y todo eso. Entonces, nuestro supuesto es que el pico máximo lo vamos a tener en junio. Estados Unidos, Italia, España lo tienen muy alto, y ustedes en sus países pues lo tienen de acuerdo al nivel de cuarentena que se esté realizando. Entonces eso toca verlo con los infectólogos y epidemiólogos de cada uno de sus grupos, a ver cómo estamos, pero nos vamos a llenar de pacientes. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces esta es la demostración de cómo el calor degrada el sistema de mallas de los respiradores y su poder de filtración se cae. Entonces, de acuerdo al número de contaminaciones, ustedes empiezan a ver que con etanol se pierde el filtro, y con el plasma también. Entonces hay que tener cuidado, mientras que con estas otras, las fibras, básicamente con plasma de peróxido no hay ningún problema de destrucción de las fibras. Entonces se puede hacer con plasma, con peróxido de plasma. Eso fue lo que se estudió por los CDC. Muy bien. Y esto es para mostrarles, esta diapositiva que me gusta mucho, es para demostrar cómo la máscara protege igual contra influenza, protege de la misma condición que el respirador. O sea, no se requiere un respirador para sentirse más protegido, excepto cuando se utiliza en procedimientos que generan aerosoles. Entonces, el secreto es, si yo voy a estar en un lugar donde se generan aerosoles, necesito respirador. Si no se generan aerosoles, no necesito respirador,
y con una mascarilla estoy suficientemente protegido incluso contra el coronavirus. Aquí está igual y la mascarilla quirúrgica protege exactamente igual que el respirador. Y esto es lo mismo en trabajadores de la salud en una reunión de metaanálisis comparando contra el virus de la influenza, que tiene el mismo mecanismo de transmisión que el coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces muestra cómo la protección es idéntica de la mascarilla con el respirador, tanto para la influenza como para el virus sincitial respiratorio. Y esto es más de lo mismo, o sea, hay muchos ensayos que han demostrado que mientras no tenga que hacer generar aerosoles, no necesito respirador. Más de lo mismo, se continúa. Y este punto yo sí lo quería discutir ampliamente con ustedes. Un secreto es, ya sabemos que necesitamos utilizar aerosoles, ya sabemos cuáles son los elementos de protección personal. Y ahora, ¿cuándo es seguro entrar a esa sala donde se produjeron aerosoles? Cada uno de ustedes tiene una sala de endoscopia individual propia con sus características de ventilación y tienen que conocer cómo es esta. Si ustedes tienen recambio con presión negativa y se ha demostrado que tienen más de 12 intercambios de aire, se demuestra que en una área de aproximadamente 6 metros cuadrados el recambio se logra en 20 minutos. Este es un quirófano normal o en una sala de tamaño normal. 12 de recambios de aire aseguran que a los 20 minutos usted ya está libre de aerosoles, porque el aire se extrae directamente o recircula a través de un filtro EPA, ustedes no tienen problemas. Pero si ustedes tienen un lugar donde los recambios de aire no son dirigidos y solo tiene una ventana abierta, que es esto, 2 recambios de aire por hora, el virus puede durar 138 minutos. El aerosol queda circulando en el aire 138 minutos, pero si ustedes no tienen ni una ventana para abrir, ni una circulación, el virus les puede durar circulando, el aerosol le puede durar circulando hasta 3 horas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Oiga, ¿cómo es mi sala de endoscopia? Mi sala de endoscopia tiene presión negativa o positiva con recambio, porque también esa es otra cosa. Si la presión es positiva y los recambios, perfecto, no hay problema. La pregunta que se tienen que hacer ahí es para dónde va el aire de la presión positiva. Entonces, si tienen un aire que sale hacia el medio ambiente, están protegidos. Pero si ustedes tienen presión positiva y alguien les abre la puerta, ya mandaron los aerosoles para el pasillo y contaminaron toda el área de atención. Entonces, toca tener mucho cuidado si la presión es positiva o negativa y cuántos recambios de aire tiene mi sala, para saber cómo me va a comportar y cuándo puede entrar un paciente a que yo le haga una endoscopia de forma segura. Insisto, si tiene más de 12 recambios de aire, a los 20 minutos el paciente puede entrar sin ningún problema. Si tiene ventana, tiene 138 minutos, que son 2 horas y media. Y si no tiene ventana, sino que es cerrado, les toca esperar 3 horas. Entonces, ese es el punto clave del comportamiento con los procedimientos que generan aerosoles y la gastroendoscopia. Entonces, conclusiones fundamentales. Los elementos de protección personal disminuyen la probabilidad de contagio. Pero algo que a mí me gusta contarles, insisto, nuestros trabajadores infectados, el 86% se infectaron en atención no COVID. Se infectaron por relaciones sociales en sus hospitales, en sus áreas de trabajo, o en su hospital, en nuestro hospital. Tengan en cuenta que usar el elemento de protección personal no significa que están protegidos, porque si se lo pusieron mal, si el respirador se puso sobre una quijada con barba, estamos mal. Si el respirador se puso mal, se dejó con una cuerdita suelta porque me apretaba demasiado, ya no sirvió para nada. Si yo manipulé mal el elemento de protección personal, estoy contaminado, ya no me sirve para nada. El uso racional de los elementos de protección personal es clave, porque vamos a entrar en un momento de desabastecimiento. Ustedes han escuchado las noticias, la guerra comercial que existe entre países ricos europeos y Estados Unidos de Norteamérica y Canadá por los elementos de protección personal, y ellos están desabastecidos. Ellos no tienen elementos de protección personal. Nosotros en este momento tenemos existencia para 6 meses en diferentes instituciones, y tenemos instituciones que ya están desabastecidos porque se los gastaron todos con el susto de la pandemia, y cuando ya lo necesitan, pues no existen. Y el secreto está guardar el distanciamiento social, el contacto estrecho entre los trabajadores y con la comunidad. Y esta es la presentación que yo les tenía preparada para ustedes, así que estoy dispuesto a escuchar todas sus preguntas en este conversatorio de amigos. Yo soy un amigo más, considérenme como otro más del montón. Tengo experiencia apenas de 2 meses con el COVID, porque ahí fue que lo empezamos a estudiar.
Así que soy tan experto como ustedes.